El famoso investigador Zecharia Sitchin, con todas estas teorías conspirativas y de los Anunnaki, sumerios y demás, dice en su opinión que los Anunnaki, que son las especies de dioses sumerios, que dice que descendieron a la tierra y tomaron mujeres entre los hombres y demás, son los mismos que los Nefilim, dice en su investigación. Y por ello es que él traduce ese término Nefilim, lo traduce como aquellos que del cielo descendieron, o aquellos que bajaron del cielo. Se hace una referencia a estos seres que ya los sumerios hablaban de ellos hace miles de años antes de que se pensase siquiera escribir la Biblia. Entonces hay aquí diferentes opiniones por este lado, las teorías más modernas y conspirativas y la opinión tradicional bíblica de que dicen que los Nefilim son gigantes. Hay otra opinión que dice que no, que al parecer serían como los hijos de los nobles o la gente más importante, los poderosos de aquel momento, pero no se refiere a ángeles como tal. Hay otra tercera opinión en cuanto a este punto. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Por qué no se han encontrado restos de gigantes? Pero lo que es más, la prueba de que tal vez estos Nefilim fuesen realmente los gigantes y no sus padres, que eran conocidos como los vigilantes según el libro de Enoch, es que en el libro de Números, cuando la nación de Israel va a entrar a la tierra de Canaán, se encuentra con gigantes y los llaman los hijos de los Nefilim, los hijos de Anak. En el tiempo del rey David todavía había gigantes. Y hay una serie de relatos de sus luchas contra estos gigantes, entre ellos Goliat, pero habían otros más. O sea que da a entender de que estos Nefilim eran estos seres gigantescos. Pero lo interesante también es que el texto del libro de Enoch nos habla de la sentencia contra sus padres y contra ellos por Dios, ¿no? Dice el libro de Enoch, y vamos a citar lo que aconteció con ellos, porque es todo un misterio realmente cómo se castiga a estos seres. Primeramente, los padres son castigados, los vigilantes o los ángeles que descendieron a la tierra se les castiga porque estaban corrompiendo realmente la tierra. Había mucha maldad, mucha violencia, el hombre estaba siendo oprimido, y Dios le da una orden al ángel Gabriel diciendo qué hacer con los Nefilim, qué hacer con los hijos de los ángeles. Les dice: ve a ellos, a esos bastardos reprobos y nacidos de fornicación, y aniquila de entre los hombres a estos y a los hijos de los vigilantes. Sácalos, azúzalos unos contra otros, que ellos mismos se destruyan luchando, pues no han de ser largos sus días. Sus padres, los vigilantes, los ángeles, tratan de interceder por ellos y Dios les dice no. Dice: y todos te rogarán por sus hijos, mas nada se concederá a sus padres. Y luego se le dice al ángel Miguel, el arcángel Miguel, en cuanto a esto, dice que se le envía que informe a uno de estos vigilantes o ángeles que habían bajado a la tierra. Le dice que Miguel les diga que por haberse unido a las mujeres de la tierra y haberse corrompido, dice que estaban en una perdición. Y dice: y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, o sea, se vuelve a decir que hable la aniquilación de estos Nefilim o de estos gigantes. Más adelante se dice, se confirma nuevamente este hecho, porque se dice: aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los vigilantes por haber oprimido a los hombres. Entonces Dios da una serie de instrucciones a Rafael, a Gabriel, a Miguel y otra serie de ángeles que cumplan esta sentencia y que eliminen a los hijos de los ángeles, a los gigantes, a los Nefilim. ¿Qué pasó con sus cuerpos? Los ocultó Dios. Para algunos dice que una vez que fueron, estos cuerpos desaparecieron, por eso no se han encontrado, dicen algunos. Quizás dicen algunos que han encontrado restos de gigantes, otros no creen en esto. Pero en cuanto a estos Nefilim de la época del diluvio, algunos dicen que el diluvio también barrió con ellos. Pero tal vez, si se enviaron ángeles para aniquilarlos, como dice el libro de Enoch, entonces estos Nefilim simplemente sus cuerpos fueron tomados por Dios, sabrá Dios, no sé, eliminados, desaparecidos de la faz de la tierra, tal vez. Entonces, de ahí el por qué no se han encontrado estos restos o el paradero de ellos. Pero como nos encontramos luego en las épocas de Moisés,
en la época de David con otros gigantes, hay la opinión de que volvieron a descender a la tierra estos seres y engendraron más hijos como mujeres. Esto es lo que nos dicen los sumerios en la mitología sumeria, que los Anunnaki descendieron nuevamente y tomaron mujeres y tuvieron descendencia que eran pues semidioses, gigantes, los llamaban Nefilim en la tradición de la Biblia.